Vamos a darle la oportunidad al Señor que nos enseñe lo que Él quiere para nosotros. Quiero decirle que ponga su celular en modo avión, ponga su celular ¿cómo se llama eso? El vibrador, ponga su celular o lo haga lo que usted le crea conveniente, que no le va a estorbar ese entendimiento que la palabra nos debe dar en esta mañana. Así que vamos a proponernos con conciencia a concentrarnos en la palabra del Señor. Y le voy a pedir que busquen su Biblia, el Evangelio de Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24. Yo le voy a tener una lectura del 36 al 45. Evangelio de Lucas capítulo 24. Y usted me sigue en una lectura silenciosa desde el 36 hasta el 45. Espera que todo lo tenga. Hoy el Señor quiere que nosotros fijemos nuestra mirada en uno de los aspectos más cotidianos, más humildes, pero en el cual menos nos damos cuenta del tema de la resurrección del Señor. De ese tema hay un aspecto importante que el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas, nos habla cuando escribe desde su perspectiva lo que el Señor le anuncia a sus discípulos después de haber resucitado. Para nadie es un secreto que el Señor y las Escrituras de los profetas antes de él habían proporcionado profecías acerca de la muerte y de la forma como iba a morir el Señor, así como de su resurrección posterior a 3 días que iba a estar muerto nuestro Señor. Así que cuando acontece la resurrección, muchos en teoría sabían que eso iba a acontecer, sabían que eso iba a suceder, no escuchaban. Tal es el caso de los 2 hombres que venían camino a Emaús y venían conversando de eso. Había una leve comprensión teórica acerca de la resurrección del Señor. Pero hermano, nada supera, escuchen, nada supera la experiencia que yo tenga de ver en fe la resurrección del Señor. ¿Y por qué digo de ver en fe? Porque esta mañana voy a transmitirle un mensaje que el Señor le dice a usted. Mira mis manos y mis pies. Ese es el mensaje del Señor para ti. Mira mis manos y mis pies. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 36 al 45. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor Jesús estuvo con los discípulos y con la multitud 3 años, no solamente haciendo milagros, sino enseñando. Acuérdense del sermón de la bienaventuranza, cuando Él les empieza a explicar quiénes son bienaventurados y por qué, y cuáles iban a ser los beneficios de los que eran, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed, ¿sí? De los que son perseguidos. El Señor les enseñó parábolas a ellos, como la parábola del sembrador, la parábola de las 10 vírgenes. El Señor siempre estaba enseñándoles sobre el divorcio. El Señor les enseñó aún sobre la instrucción a los niños, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis. El Señor les enseñó, ya imagino yo, ese último año, que fue el año de pasión, fue el año de sufrimiento, fue el año donde la multitud empezó a alejarse de Él, empezó a verlo quizás como un profeta, pero no como el Mesías. Empezó la gente a separarse por influencia de los fariseos, del Sanedrín, y ese año comenzó a explicarles: se acerca mi hora, se acerca mi hora. Escuchen lo que el profeta dijo acerca de mí, cuando dice que yo debo ser muerto, esto, aquello. Incluso les dijo quién lo iba a entregar. Uno de ustedes me va a entregar, y estaban los 12. No había más nadie. La cosa se reduce. Es más, el Señor lo redujo más. El que mete su mano conmigo aquí en la comida, ese es el que me va a entregar. Pero había un velo, había una ceguera. Los discípulos no entendían. Sus discípulos más cercanos serán la élite. Esos 3 que lo acompañaron hasta el final, ni siquiera ellos entendieron. Porque el Señor les había dicho que era necesario que Él muriese, pero aquel que estaba a su lado en la noche del Getsemaní, cuando vienen a buscarlo, al ver que lo iban a poner preso, saca su espada e intenta decapitar al alguacil que venía a apresarlo. Fue Pedro, dice Juan. Pero no entendió Pedro que era necesario que Él muriese. Era necesario. Había un velo. Si el tema de la muerte tenía un velo, hermano, el tema de la resurrección, más aún. Muere el Señor, hay tristeza, no se manifiestan las evidencias de la tristeza porque se atraviesa el día de reposo. No podían hacer nada, no podían hacer lo que normalmente se hacía como acto velatorio, que es distinto de lo que nosotros hacemos, pero no podían hacer nada. Escuchaba el pastor Juan el viernes, decía: a esta hora estaba corriendo Simón de Arimatea buscando la rapidito para enterrar al Señor, porque se acercaba la hora del inicio del día de reposo. ¿Ves? O sea, nadie tuvo tiempo de nada, de llorar, hacer duelo, de honrar, nada. Todo eso fue rápido, inmediato. Hermano, no hubo tiempo de reflexionar. Las reflexiones vinieron después, cuando aquellas 2 mujeres que se acercaron por primera vez a empezar a hacer lo que se debió haber hecho hace 3 días, que era preparar el cuerpo aromáticamente. Iban a echar especies aromáticas, volver bien y hacer toda esa tarea ceremonial de la forma adecuada. Entonces, entrando a la cueva, venga el ángel, y ustedes recuerdan la historia, como el Señor, el ángel les dice: no está aquí, a quien ustedes buscan, ha resucitado. Y aquellas primeras misioneras, mujeres, por cierto, de las buenas nuevas de salvación, fueron a darle las buenas noticias a sus compañeros. Allí comenzó la reflexión. ¿Será? ¿Será? Ellas la vieron, ellos lo vieron. ¿Será?
Ahorita recuerdo como que Él dijo que iba a resucitar. Ahorita estoy cayendo en cuenta que Él dijo que se iba a levantar después de 3 días y hoy es ya el 3er día, como que la cosa es cierta. Y allí comienza esa reflexión, pero todavía no había entendimiento. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque estos 2 compañeros que venían camino a Emaús, como lo dice el texto que usted debe leer, lea Lucas 24 completo en su casa. En el versículo 13 en adelante, 2 hombres venían camino a Emaús y venían conversando de eso que había acontecido, la muerte del Señor, pero sobre todo ese comentario que había por allí de las mujeres que habían recibido el mensaje del ángel diciendo: ha resucitado. Ellos venían hablando de eso, venían analizando la información acerca de la resurrección del Señor, pero todavía el entendimiento estaba de lado. Cuando el Señor se aparece a un lado de ellos, comienza a conversar. Todavía el entendimiento estaba velado. Y me llama la atención, hermanos, que cuando el Señor definitivamente les habla acerca de estar turbados en sus corazones, porque el saludo inicial fue paz a vosotros. Ese es el saludo del creyente hoy, porque fue el saludo del creyente, del Señor a sus discípulos. Paz a vosotros. No se turbe vuestro corazón, le dijo a los discípulos. ¿Cree en Dios? Cree también en mí, le dijo el Señor, Juan 14. Así que el Señor empieza a darles tranquilidad para que ellos le reconozcan, porque no podemos reconocer al Señor si no vemos su presencia en medio nuestro. Pero ¿cómo distinguir que es el Señor? Así que de pronto ellos pensaron, porque siempre habían aceptado la tesis de que la resurrección era espiritual. Como hombres de ley, como hombres conocedores del Antiguo Testamento, estudiantes de la ley, quizás de la corriente de los fariseos, que eran los que creían en la resurrección, eran quizás fieles creyentes de que el Espíritu volvería a este mundo, a este plano, a esta vida. Así que cuando el Señor les habla y entienden que es el Señor, su primera impresión es tener miedo, porque es un espíritu. Siempre nos da miedo las cosas que no entendemos. Es un espíritu. Y sin haber dicho nada, pero el Señor, entendiendo su pensamiento, le dice: porque está turbado, no soy un espíritu. Y el Señor entonces apela a un lado de la resurrección que tiene que ver con su humanidad. Yo he resucitado. Mi carne y mi hueso volvieron después de 3 días de muerte, volvieron a la vida. Yo he resucitado. No era solamente un espíritu que no tiene cuerpo, que traspasa las paredes, incorpóreo. Era el cuerpo aún tangible de nuestro Señor, porque para disipar cualquier duda, les dice entonces: déjenme de comer, dame comida. Pero el Señor gira la visión de la resurrección hacia su humanidad. Y su humanidad había sido marcada en sus manos y en sus pies, con aquellos clavos de hierro que traspasaron hace 3 días aquel momento donde el Señor expira ese martillar, rompiendo la carne del cuerpo del Señor. Por supuesto, dejó cicatrices, dejó heridas. Una herida de ese tamaño difícilmente sanará en 3 días. Pero el Señor no fue sanado de esas heridas. El Señor resucitó de la muerte. Así que su cuerpo, que aún con el poder de resucitar sin esas cicatrices,
dejó la impresión de la cruz en su cuerpo para testimonio de su humanidad. También, aunque murió, también había resucitado. Eso debe tener trascendencia para nosotros hoy. El Cristo que tanto las personas se debaten en el tema de la Trinidad, solo Jesús, Jesús es un ángel, Jesús es un profeta, Jesús no es Dios, pero que aquí nos demuestra que Jesús, siendo todo Dios, también siendo todo hombre, Jesús murió y también resucitó. No resucitó solo su parte divina en espíritu, porque recuerden que Dios es espíritu. No resucitó solamente esa parte celestial y divina, sino que su parte humana, 100% hombre, también resucitó. En un cuerpo transformado, que estudiando acerca de este tema me di cuenta que nos hace falta un poco estudiar en esta doctrina básica de la resurrección, esos cuerpos que nosotros tendremos en la resurrección de los muertos cuando Cristo venga. Cuerpos distintos, cuerpos transformados, porque allá no puede llegar nada que sea corrupto. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos hace la reflexión acerca de la diferencia entre los cuerpos angelicales, divinos, celestiales y los cuerpos terrenales. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dice por allá. Una cosa son los cuerpos celestiales, dice el apóstol, otra cosa son los cuerpos terrenales. Y como allá en el reino del Señor no puede entrar nada corrupto, estos cuerpos terrenales se vestirán de gloria en la resurrección. Eso hay que creer. El mismo Pablo en el capítulo 15 de esta carta a los Corintios, él defiende la postura de la resurrección diciendo: hay algunos que están predicando en contra de la resurrección, que no hay resurrección. Si eso fuese cierto, vale nuestra predicación, dice él. No tiene sentido hablar del Evangelio porque la resurrección es la cereza del pastel. La resurrección complementa no solamente la cruz, no solamente la pasión y la cruz, sino todo el acto expiatorio del Señor, porque era necesario vencer a aquel que tenía las llaves de la muerte. Es necesario vencer a aquel que tenía el dominio de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor apela entonces para que usted y yo revisemos su resurrección en cuanto a su humanidad, señalando las evidencias y el testimonio de eso. Hoy podemos señalar tres aspectos fundamentales de ese testimonio de la resurrección del Señor. Vaya en su Biblia a la primera carta del apóstol Pablo en Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. La prueba de la realidad física de su padecimiento y, por supuesto, su resurrección nos hace ver el lado humano. Mirad mis manos y mis pies. Primero Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La esperanza del creyente en su nueva vida tiene su basamento en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es símbolo de ese acto expiatorio por medio del cual el Señor no solamente derramó su sangre, sino que murió la muerte de los malditos para liberarlo a usted y a mí de la maldición de la ley. Porque la ley decía: maldito el hombre que muere en un madero. Y así murió Cristo. Murió la muerte de los malditos. Pero la resurrección del Señor lo libera del poder que ató a la humanidad por siempre y para siempre a la maldición de no poder tener en su vida resurrección alguna.
ser vivificado delante del Señor. La filosofía y algunas religiones de la metafísica, del conocimiento, del elevar la mente sobre el cuerpo, hablando de la transformación de ese modo de pensar, nos lleva o nos enseña a elevarnos por encima solamente con el conocimiento del yo y de lo que nos rodea. Pero en el Señor somos elevados con el conocimiento de su muerte y de su resurrección. Y las pruebas físicas apuntan a que Él fue resucitado en cuerpo. Mirad mis manos y mis pies. ¿Cuál fue la enseñanza que el apóstol Pablo recibió? Que Cristo murió conforme a las Escrituras. Que conforme a las Escrituras decían que fue muerto, también fue sepultado por 3 días. Y del sepulcro, después de 3 días, fue levantado su cuerpo. Las señales de la evidencia de la resurrección del cuerpo del Señor vinieron cuando en aquel momento el ángel le dijo a las mujeres: aquí no está su cuerpo. Quizás el vendaje, el sudario con el que envolvieron al Señor estaba allí, sobre aquella tumba. Pero el ángel hace referencia al cuerpo del Señor. Aquí no está su cuerpo. La mirada del creyente debe estar también puesta en que Cristo Jesús resucitó en su lado humano también. En su lado humano pidió comida, pero no pidió comida porque tenía necesidad de comer después de 3 días. Pidió comida para hacer testimonio que un espíritu no come, no necesita comer, no puede comer. Y delante de ellos masticó aquel pescado que le dieron. Y aderezó el pescado con aquella miel que le proporcionaron. ¿Puede acaso un fantasma comer? La tradición de las personas que elevan y rinden culto a los santos, lo que ellos creen que son santos, es dejarle a algunos comida que se pudre. Que en testimonio de muchos que he escuchado, entraban sigilosamente a comer de esa comida y la abuelita y el abuelito creían que el santo se había comido la comida. ¿Se da cuenta? Yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí, viendo la humanidad de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa humanidad que también en su padecimiento fue humano, en su resurrección también. El apóstol Pablo continúa diciendo que sin esa resurrección vana es nuestra predicación. Y es interesante cómo el Señor llama para que se vean estas primeras pruebas de evidencia de la resurrección de su humanidad. El Señor llama a mirar sus manos y sus pies, mirando la cicatriz del por qué yo di mi vida por ti. Yo di mi cuerpo. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca para defenderse, dice el profeta. Así que el Señor, quien dio su vida por nosotros, dejó marcar su cuerpo como evidencia de la expiación de los pecados. Cuando el cordero era llevado al sacrificio, era degollado, toda su sangre se vertía sobre el altar, descendía fuego del Señor, la grosura de aquel carnero, de aquella oveja, se quemaba y subía el olor que era grato delante del Señor. Y en algunas oportunidades la carne era consumida por el fuego. Pero ese cordero no volvía a la vida después de 3 días. Es más, un año después,
volvía a tener la necesidad del pueblo de matar otros corderos para expiar los pecados del pueblo, porque la sangre de ese cordero, por muy limpia, por muy pura, aun cuando su cuerpo fuese sellado sin mancha y sin nada, no era suficiente para perdonarnos eternamente. Pero el cordero que fue llevado al matadero, que le enterraron los clavos en las manos y los pies, ese cordero cuya sangre fue derramada en esa cruz del Calvario, en ese altar para Dios, ese cordero resucitó al tercer día con las evidencias, con las pruebas de que su lado humano también fue victorioso sobre la muerte. Y nos pone a pensar, en segundo lugar, cuando el Señor habla a aquellos hombres: mira mis manos y mis pies. De su lado humano, abre la idea de ese sacrificio, la prueba del sacrificio y de la victoria sobre la muerte. La resurrección implica el recordatorio no solo de que revivió, sino de su padecimiento, cómo sufrió el Señor. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Todo creyente muere, así como Cristo muere, todo creyente muere en su yo, en su ego, para que su espíritu sea vivificado, pero aún hace falta la resurrección corporal. En Cristo, la segunda prueba de su resurrección tiene que ver precisamente con esa evidencia de su padecimiento y de la victoria sobre la muerte. Como le decía en el punto anterior, el apóstol Pablo hace referencia a sólida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como aquel aguijón del escorpión, donde inyecta veneno para paralizar, para comer, para dar muerte incluso a una persona. El apóstol apela a esto en la resurrección del Señor para decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Cristo Jesús no resucitó para que nosotros hiciésemos lo que nos venga en gana. Cristo Jesús resucitó y le fue dado toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en consecuencia, producto de esto, dice el Señor, nos comisiona. Pero nos ha dado a entender que ahora vivimos sujetos a su ley. Porque el hecho de que no vivamos sujetos a la ley del antiguo pacto no quiere decir que seamos hijos realengos. Dios no tiene hijos realengos. ¿Sabe lo que significa realengo? Dios tiene hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra. ¿Obedientes a qué? A su ley. ¿Obedientes a qué? A su amor. ¿Obedientes a qué? A su voluntad. Así que si usted quiere ser un hijo realengo, refresque su memoria aquel día que usted aceptó a Cristo y vea si fue verdadero ese momento. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Eso no quiere decir que nosotros en cualquier momento no cometamos errores. Claro que sí, cometemos errores, vamos a seguir cometiendo errores. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a vestir de una manera moral o ética que dé apariencia de que estoy bien, porque el Señor ve lo profundo de nuestro corazón. Aún yo puedo estar aquí cantando, orando, predicando con una sonrisa, con una habilidad humana para llegar a las personas, pero si mi corazón no está limpio, si mi corazón no es obediente al Señor, como dice 1 Corintios 13, nada soy
de nada me sirve. Así que la resurrección del Señor es prueba de su sacrificio y de la victoria sobre la muerte. El apóstol Pablo escribe allí mismo en 1 Corintios 15, pero versículos 20 al 22 en la versión PDT. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá a vida a todos nosotros. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de la victoria sobre la muerte. Y en ambos casos, tanto la muerte espiritual como la muerte biológica, nuestro ser es transformado en el sacrificio y en la resurrección de Cristo. Eso no fue algo que aconteció en la historia para nosotros celebrar la Semana Santa, para no comer carne y darnos 4 golpes de pecho, pero los restantes 358 días de la semana hacemos las cosas contrarias a lo que Dios quiere para nuestra vida. La Semana Santa no es para regodearnos en medio de la comida de los dulces, en medio del disfrute de la playa y del río. La Semana Santa no es un evento histórico, ni siquiera para atender moralmente a las situaciones que nos ocurren. Pero la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo marcan el punto de partida de del diferente momento de nuestra vida, el antes y el ahora. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está ahora, hoy, en el presente, estar en ese presente en Cristo es estar en esa resurrección que me ampara de parte de Él, me garantiza la victoria sobre la muerte. He recibido vida espiritual y sea usted creyente de esto, recibirá, si muere, la resurrección de su cuerpo en un cuerpo glorificado. Y si Cristo viene y no ha muerto, su cuerpo también renacerá en un cuerpo glorificado. Porque allá, en la presencia del Señor, nada inmundo ni corrupto puede entrar. Y hasta hoy, nuestro cuerpo es un cuerpo corrupto. O sea, es un cuerpo que se degenera biológicamente. Cada año que cumplimos vamos entrando en una etapa distinta, la vejez nos va alcanzando. Siempre le estoy haciendo el llamado para que estudie Eclesiastés 12. Nuestro cuerpo se va encorvando, nuestros dientes se van cayendo, el pelo se va emblanqueciendo, nos vamos haciendo más lentos, somos más propensos a caernos. Nuestra mente empieza a divagar porque las conexiones de las neuronas no se están dando tan rápidas como en nuestra juventud. Eso es normal. Hasta que un día, si Cristo no ha venido, partiremos de este mundo y nuestro cuerpo irá 3 metros bajo tierra, cumpliendo la palabra del Señor: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero en el Señor, el nuevo cuerpo transformado y renovado, el nuevo cuerpo que marca y sella la victoria sobre la muerte, no verá muerte física, así como el Señor. Sin entrar en detalle, no le puedo decir cómo será ese cuerpo. No puedo. Es un misterio. Pero sí le puedo decir que el cuerpo del Señor lo vieron a semejanza de ellos: 2 manos, 2 pies, cicatrices de sus heridas en la muerte, con la posibilidad de comer, pero también con la habilidad de desaparecer como un espíritu y de atravesar las paredes como un espíritu. Porque así fue el cuerpo del Señor. Así será su cuerpo. No sé si de esa misma manera, pero es un cuerpo nuevo que no va a envejecer,
que no se le van a caer los dientes, que no se le van a poner el pelo blanco, que no se va a probar jugar chiquito. No pretendo decirle que va a ser bonita, pero bonito, pero bueno, cada quien con lo suyo. ¿Sí? Cada quien con lo suyo. Por lo menos no va a asustar a nadie en el Señor. El Señor entonces nos llama a evidenciar la resurrección desde su humanidad como una prueba de ese padecimiento y por supuesto de volver a la vida, pero también como una prueba del sacrificio y de la victoria sobre la muerte. Finalmente el Señor prueba la resurrección en su humanidad como la auténtica experiencia de vida. Es una auténtica experiencia de vida. Mira mis manos, mira mis pies, apela a mirar la cicatriz. El apóstol Tomás había dicho, hasta que no meta mi dedo en la llaga. Yo no sé si efectivamente el Señor resucitó con el hueco allí. No lo sé. Pero de que tenía la cicatriz, la tenía. Hay algunos modelos de películas y de series de televisión, y algunos de ellos en la resurrección del Señor hacen ver que tenían hueco allí después de su cuerpo resucitado. La Biblia no lo dice claramente. Pero cuando el Señor apela y dice, mira mis manos y mis pies, por lo menos está haciendo referencia a que veamos las cicatrices que se dejaron allí. Y esas cicatrices, ¿de qué dan cuenta? De una experiencia de dolor, de una experiencia de padecimiento, largo padecimiento. ¿Cuántas horas pasaron desde el momento en que fue clavado aquel primer clavo en la mano del Señor? Y luego el segundo clavo en la otra mano. Y luego el tercer clavo sujetando sus pies. ¿Cuánto tiempo padeció el Señor allí? Así que la experiencia auténtica del padecimiento del Señor viene dada a través de su resurrección. Y hay algo que yo quiero llamar la atención en esto, hermano, y es que a veces las cicatrices que nos dejan nuestros propios padecimientos nos sirven a nosotros mismos para ver cuánto hemos ofrecido en el Señor. ¿Cuál es la victoria que el Señor nos ha dado sobre esa situación con la cual tuvimos un tiempo de padecer? Que no se parece nada en intensidad al padecimiento de Jesucristo, pero que igualmente es una experiencia dolorosa. No para hacerme la víctima, porque el Señor Jesús en la conversación con sus discípulos, que dice el apóstol Pablo que se le presentó como a 500 personas y dice a mí como un abortivo, a lo último. En ninguna de esas presentaciones de ese Cristo resucitado se presentó como una víctima. Mírenme por eso de mí. Yo sí he sufrido. ¿No tienen compasión de mí? ¿Por qué no me hacen caso si yo he sufrido? Jamás se presentó como víctima. Porque le había dicho a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Antes de haber muerto, les digo, confiad, yo he vencido. Confiad, yo he vencido, y todavía no había muerto, por supuesto, no había resucitado. Confiad, yo he vencido. La resurrección del Señor apela a la prueba de una experiencia auténtica, dolorosa, cuando nos marca las cicatrices. Y el Señor Jesús lo sabía. En el libro de los Hechos, capítulo 26, del 21 al 23, dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser
el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Lucas, los discípulos del Señor, convertidos luego en misioneros, apóstoles, en enviados del Señor a predicar la palabra, tuvieron sus experiencias dolorosas. Y el apóstol nos cuenta en este caso: tengo mi experiencia dolorosa porque me prendieron en el templo, o sea, me arrestaron en el templo e intentaron matarme. Pero salvándome de chiripa, dice. No dice de chiripa, pero habiendo obtenido auxilio, dice el apóstol, ahora sigo predicando. Que las experiencias dolorosas de tu vida no te alejen de la predicación de la palabra del Señor. Que las experiencias dolorosas de tu vida no te alejen del mensaje que tienes que compartir de las buenas nuevas de salvación, por más dolorosa que hayan sido. Porque no sabes cuántas tienes por delante. Siempre habrá una palabra del Señor que nos consuela. Hablada o cantada. ¿Se acuerda de aquel himno? Cuando un marido la vecina, haya perdida tu felicidad, cuéntala. Cuenta. No importa cuando estés abatido, no importa cuánto estés atribulado, la experiencia dolorosa te acerca a esa prueba de la resurrección del Señor, a esa prueba de esa autenticidad de haber pasado y haber tenido la victoria en Cristo Jesús. Cristo venció a la muerte y su resurrección es prueba inequívoca de eso. Las heridas de Jesús se convirtieron en símbolos de salvación y de sanidad, tal como el profeta Isaías lo había profetizado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por supuesto que la resurrección del Señor también es prueba de que te puedes sanar de una enfermedad. No es garantía de que nunca estaremos enfermos. Acuérdense, estamos en un cuerpo frágil. Nos vamos a enfermar. No estoy llamando a la enfermedad hoy. Le estoy afirmando el hecho de que a veces uno escucha cosas raras por allí, que el creyente no se tiene que enfermar, que cuando está enfermo está en pecado. Nada que ver. Eso no es así. Vivimos en un cuerpo frágil. Mínimo, escúchenme, mínimo le va a dar gripe. Mínimo. Y ahora con todo lo que comemos, hermanos, que somos alérgicos al gluten, que el trigo, que no sé qué, que la presión arterial, que el corazón. Leía la noticia esta semana, no, mentira, hace unos meses atrás, una muchacha que discutiendo con unos compañeros le dio una cerveza. Solamente discutiendo, en medio de una rabia o una molestia, le dio una cerveza. Nadie la tocó, no había enfermedades previas, una subida de algo. No se agarre rabia, hermano. No se agarre rabia, hermano. Hasta en eso el Señor nos ayuda. Hasta en eso el Señor nos orienta. Pero después que estamos con la cara media, por una rabia, estamos pidiendo al Señor que nos sane o preguntándole por qué permitiste esto. Y el Señor respondiendo y diciendo: ¿acaso yo te dije que te agarrara una rabia como la que tomaste? Así que el Señor nos llama y el apóstol Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. La resurrección de Jesucristo es prueba de la salvación y de la sanidad.
es la auténtica experiencia de haber sobrepasado el padecimiento y el dolor en el cuerpo y en el alma. La resurrección del Señor Jesucristo en su humanidad es la prueba de una nueva vida para usted y para mí. Romanos capítulo 6, versículo 4. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, no porque me voy a desviar del tema, sino porque quiero aclarar algo, ¿no?, relacionado a esto. Cuando el apóstol habla, cuando el Señor Jesús nos enseña acerca de la salvación, no nos habla directamente de nuestra resurrección espiritual, nos habla de una nueva vida. Cuando Jesús tiene su conversación con Nicodemo en Juan 3, Él no le dice es necesario que resucite. Él le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces entiéndame, una cosa es la resurrección de los muertos y otra cosa es el nuevo nacimiento. Para que una persona resucite en Cristo, debe haber nacido de nuevo. Porque si no está vivo espiritualmente para Dios. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Allá, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos renacer. Teníamos que nacer de nuevo. En el renacimiento me traigo algo. Aún Cristo, en su resurrección, llevó en él la parte humana, expresada en la cicatriz. Espiritualmente usted y yo no hemos renacido, porque nunca estuvimos vivos. ¿Sí me explico, no? Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Así que el llamado es a entender que para poder compartir la experiencia de la resurrección, tú y yo debemos haber nacido de nuevo en Cristo. Debemos haber aceptado a Cristo en nuestros corazones. Y para aceptar a Cristo en nuestros corazones, debemos arrepentirnos de nuestras maldades, debemos pedir perdón, debemos pedirle al Señor que Él sea ahora el dueño de nuestra vida. Si no, olvídese, no será resucitado en un cuerpo nuevo. Usted no podrá gozar de la experiencia de la resurrección de la humanidad de Cristo. No podrá gozar de esa experiencia. Y finalizo con este texto de 1 Pedro 1:3, porque la resurrección de nuestro Señor, esa parte humana, nos dio esperanza. Esperanza no solo de una nueva vida, sino de lo que comparte el apóstol en este versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la esperanza. De esa manera el Señor nos dio la esperanza de una nueva vida.